semana y vamos a abrir el debate. Vamos a presentar a los panelistas que nos van a acompañar durante esta mañana. En primer lugar, el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, y también José Miguel Bernucci, el secretario del Colegio Médico. Gracias por estar con nosotros. Y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. Muchas gracias a los tres. Alcalde, bueno, primero sus reacciones frente a esto. Pasa en su comuna, ¿no? Y lamentablemente, aunque la alcaldesa de Providencia nos decía, han disminuido en general los delitos por la cuarentena, los delitos sí están siendo más violentos y además en otros horarios. Tenemos delitos diurnos que ocurren a plena luz del día. Efectivamente, lamentable lo acaecido. Nosotros estamos trabajando y periciando las cámaras ahora en este momento para proporcionárselas al fiscal, para ojalá poder dar con esta banda que perpetúa su fechoría a metros de la primera comisaría. Bastante temeraria la actitud. Felicitar el rápido accionar de la PDI que pudo este personal que iba camino a su oficina contrarrestar y para que el robo no se pudiera realizar. Pero es complejo, yo pido más fiscalización, si bien estamos a metros de la municipalidad, en una zona que no lleva 4 semanas, lleva 10 semanas en cuarentena. A pesar de que vemos militares, siempre se necesita más y es muy importante poder tener los antecedentes para esclarecer este tipo de hechos y actuar en conjunto con Carabineros, PDI y el Ejército. ¿Hay algunas zonas que son más vulnerables? Se lo pregunto porque se estaba hablando de que este mismo delito se repitió en el mismo lugar hace pocos días. ¿Hay algunas oportunidades que están siendo aprovechadas por los delincuentes? El momento de las descargas, en este caso de alimentos, pero podría ser de cualquier otro tipo de abastecimiento. ¿Hay momentos o lugares que están siendo más vulnerables, alcalde? Comienzo de la mañana, esto fue cerca de las 8:40, aprovechan la carga y descarga, y no solo en el casco histórico, también en los barrios Macarena, y eso es importante, de que haya mayor patrullaje, no solo en el centro histórico, sino que también nos vayamos a Yungay, a Balmaceda, a San Pablo, crucemos al otro lado de Mata también, donde hay carga y descarga. Si bien no es habitual este tipo de robo, han proliferado en el último tiempo por la cuarentena, por la baja de público. Y finalmente eso es lo que tenemos que atacar y hemos estado trabajando con Carabineros y la PDI para poder contrarrestarlos de mejor manera. Y estamos también con el alcalde Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, y habíamos comentado durante la mañana la entrevista al subsecretario de Interior, que habla de cómo las bandas de narcotraficantes han visto mermado su negocio y esto los ha vuelto más violentos y entendiendo todo lo que significa la lucha de territorio. En su comuna, ¿cuál es la situación respecto a la delincuencia y de los actos violentos? Mira, qué fortuna tiene la alcaldesa de Providencia que su comuna tiene una disminución de delitos, pero en la nuestra es todo lo contrario. Qué fortuna además tiene Santiago de estar en la capital para que esto sea mostrado en televisión. Nosotros la balacera la vimos todos los días. Ojo, esto parece exageración. Todos los días hay balaceras en Cerro Navia y Carabineros ausentes. PDI ausentes, el Ejército ausente. Entonces, efectivamente, esto queda en el anonimato, esto nadie se entera, y lo que vemos hoy día es que carteles de drogas se están apoderando hace bastante tiempo atrás y el Estado, yo lo reitero, ha sido cómplice de esto, porque no ha puesto recursos reales para inteligencia, para perseguir a estos criminales y tenerlos tras la reja donde tienen que estar. Hoy día falta una mirada completa e integral de cómo enfrentamos esto. Y yo creo que hay un diagnóstico común. Tanto el oficialismo como la oposición tenemos estrategias claras en torno a transformar, refundar el sistema de seguridad pública, pero nos quedamos solo en los diagnósticos y las propuestas no han avanzado en nada. Subsecretario, iba a decir, secretario del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, lo estamos viendo ahí, nos aprecia porque está, por supuesto, trabajando con mascarilla, con todos los elementos de protección. Vamos a revisar juntos, José Miguel, la portada del diario La Cuarta, porque es un fin de semana que tuvimos lamentable, un fin de semana negro, donde lamentablemente superamos la barrera de las 1000 personas muertas, pero esta portada de hoy es cero alentadora, dice, se viene semana del terror, a 2 semanas de haberse iniciado la cuarentena total en la región metropolitana, la cifra de muertos, como decíamos, superó los 1000 y hoy es lo más probable, de hecho seguro ya, que vamos a superar la barrera de los 100.000 contagios. Expertos explican por qué estos días son clave. Pregunta para un experto, ¿es real este titular? ¿Se viene efectivamente una semana del terror? Lo que algunos plantean es que hoy día o entrando esta semana se deberían agravar los casos que se presentaron antes del decreto de la cuarentena total, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Primero que todo quiero mandar un saludo a la señora Blanca, que es una paciente que acaba de ver y le dije que le iba a mandar un saludo. Así que un saludo. ¿Y cómo está la señora Blanca?
Oiga, súper bien. Está con una cánula de alto flujo, ha respondido súper bien, así que harto ánimo para que se recupere la señora Blanca. Ya, desde acá le mandamos toda la mejor energía a la señora Blanca. Eso, ya, referente a lo que usted indica, efectivamente es una posibilidad. Sabemos, y esto lo hemos repetido varias veces, que los pacientes, por la experiencia internacional y nacional, los pacientes se complican entre el 7º al 10º día. Y efectivamente esta semana, ¿no es cierto?, vamos a entrar a la segunda o tercera semana de los casos que empezamos a recibir, ¿no es cierto?, cuando ya empezamos a subir a 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 casos de hace casi 2 semanas atrás, ¿cierto?, cuando ya empezamos con la fase acelerada. Y efectivamente esta semana es cuando comenzamos y esperamos recibir esa oleada de pacientes críticos. Estamos hablando que los pacientes se complican entre el 3 al 5% de pacientes, y si vemos, eso serían casi entre 150 o 250 pacientes diarios que deberíamos empezar a recibir en nuestras unidades de pacientes críticos. Así que efectivamente esta semana es una semana de dientes apretados, de poder aguantar con todo. Y lo otro es que lamentablemente no hemos visto una baja significativa en los casos diarios, a pesar de estas 2 semanas de cuarentena. Y eso quiere decir de que por un lado tenemos mucha circulación de virus, la posibilidad de los test está sobre el 30%, y lo otro es que efectivamente la cuarentena no está siendo todo lo efectiva que necesitamos que sea. Pero eso es así o no sabemos, porque también no se conoce todavía. Claro, hay que esperar unas semanas para ver si esta cuarentena es efectiva o no. Es que eso quería preguntarle, si ya debería haberse notado. ¿Cuánto tiempo después del inicio de una cuarentena se tiene que empezar a notar la baja en los contagios que se están informando del orden de entre los 4.500 y los 5.000 diarios? Claro, si uno ve la experiencia internacional, efectivamente, de una cuarentena, generalmente después del 10º día y al día 14 ya se debería ver una baja importante en el número de casos. Entonces, acá, si eso no se ha producido, como en nuestro caso, probablemente hay 2 razones. Una, que todavía hay mucha circulación viral, y lo otro es que las personas no están cumpliendo, digamos, la cuarentena. Pero también hay que ser sumamente justo, tampoco se ha fiscalizado lo suficiente cómo era una cuarentena, digamos. Si nosotros recordamos la primera cuarentena que hubo en el sector oriente, uno veía que había constante fiscalización de cumplimiento con ella. Lamentablemente hoy en día vemos mucha gente en las calles, muchos autos en las calles, y por lo menos yo que me muevo entre 4, 5, 6 comunas, no he visto prácticamente ninguna fiscalización al respecto. Ahora, a pesar de ver la fiscalización, depende de varios factores, porque una cosa es que exista y la otra cosa es también que se deje pasar a esos automovilistas, que el nivel de cuestionamiento que hay en torno a que se cumpla con una credencial, con una carta que garantice que una persona va a trabajar a distintos lados que son importantes, efectivamente se cumpla, porque uno podría mentir, o lo que se hace, se sacan permisos. Algunos doctores, incluso doctor Bernucci, reclamaban que se pedían horas médicas, entonces no cumplían esas horas, la pedían como pantalla para trasladarse de un lado a otro y decir, no, lo que pasa es que voy al doctor, pero eso era falso. Había muchas horas que se pedían y que finalmente, además, dejaban sin espacio a otros pacientes para poder atenderse. Claro, efectivamente, acá a mí me gusta separar, digamos, lo que uno es lo particular. Efectivamente, tenemos personas que no están cumpliendo la cuarentena. Ahora, de esas personas que no cumplen la cuarentena, a su vez se dividen en personas que no lo cumplen la cuarentena porque no les ha llegado el mensaje de urgencia, lo cual se debe cumplir la cuarentena, pero también tenemos personas que no cumplen la cuarentena porque no pueden cumplir la cuarentena, porque existen factores socioeconómicos personales en los cuales no pueden cumplir la cuarentena, ¿ya? Entonces tenemos esos 2 mundos, y efectivamente nosotros como colegio lo que hemos planteado es que deben existir, ¿no es cierto?, los apoyos sociales y los apoyos económicos para que las personas puedan cumplir la cuarentena, y de ahí viene la propuesta económica, digamos, y toda una serie de hechos. Ahora, sí, y que fue, doctor, en parte de lo que conversamos durante toda la semana pasada, estas condiciones que tienen que darse para que las personas puedan estar en la casa, que no tengan que salir a hacer trámites, que no sea necesario ir al banco, que el banco vaya a las personas, y para qué decir con el tema de los alimentos, la cesantía y el hambre. Pero hay irresponsables, hay gente que no puede, y lo entendemos, pero hay irresponsables, y hay irresponsables que hacen fiestas. Y vamos a hablar de eso con el alcalde Alessandri, porque a pesar de que hay irresponsables que hacen fiestas, que contratan DJ, después quedan en libertad. Alcalde. Mira, Macarena, y no solo la que descubrimos el sábado de madrugada, sino que
yo tengo múltiples denuncias en la calle Onofre-Jarpa, en Rafael Sotomayor, en Arbomedo, en Aldunate, distintas fiestas clandestinas, carretes clandestinos, algunos para celebrar un cumpleaños, otros en que cobran. Y finalmente, yo concuerdo con el doctor Bernucci, pero no podemos tener un carabinero en cada esquina, aunque esta frase parece ya cliché. Llamar a la responsabilidad. Y lo que nos pasa también es que muchas veces también las señales que da la magistratura, el juez del séptimo en este caso, son contraproducentes, porque finalmente pedimos la prisión preventiva del organizador, que ya había sido reincidente, Macarena, ya había sido fiscalizado, no le había pasado nada, entonces dijo, organizo otro carrete, otra fiesta, ¿y qué pasó? Lo dejan libre. ¿Cuál es la pena? Arraigo nacional cuando estamos con la frontera cerrada, eso no es una pena, porque no se puede practicar. ¿Quién va a salir a arraigo nacional cuando no se puede salir del país? Es francamente ridículo. Entonces, llamar un poco a la magistratura a ponerse en el pie. En Santiago tenemos más de 65 fallecidos en la comuna. Tenemos 10 semanas en cuarentena. Que la cuarentena no es un premio a una comuna, es realmente un castigo en viviendas muy, muy pequeñas, con niños, con adultos mayores. El fin de semana hubo pronósticos de lluvia. O sea, es realmente complejo estar encerrado. Entonces, gente con una actitud temeraria, irresponsable, poco empática. Realmente nosotros queremos que le llegue el peso a la ley, por eso que conversamos en la mañana con el subsecretario del Interior para hacernos parte como municipalidad, para dar un ejemplo. Pero las señales que uno da son muy contradictorias si luego que el fiscal se la pega a Carabineros, se la pega a la municipalidad, se la pega, y por una cosa técnica el magistrado lo deja libre, porque según ellos el ingreso al edificio hubiera sido de forma ilegal. Cuando tocamos la puerta, el conserje no abrió, no hubo desenrejamiento, no botaron la puerta, y luego al llegar al departamento se golpeó, se tocó el timbre y nos abrieron. Entonces, frente a eso, un poco de sentido común, que el derecho es eso, el sentido común puesto por escrito. Y uno ve que lamentablemente con actitudes como esta, posiblemente a estos irresponsables les dan ganas de seguir haciendo fiestas porque ven que nada pasa. ¿Y ustedes como municipalidad van a hacer alguna acción legal? ¿Van a buscar revocar esta libertad que se les dio? Sí, nosotros nos vamos a ser parte de la que interpuso el Ministerio del Interior. Lo mismo hicimos el sábado pasado con la persona que dentro de una lavadora de auto hacía unos carretes clandestinos, que tapiaba las ventanas, las murallas, que se cobraba entrada, que es distinto a la situación de este fin de semana. Claramente nos vamos a ser parte como municipalidad para ojalá lograr la prisión preventiva, y en el caso que sean extranjeros, como ocurrió en el otro caso, sean expulsados del país. Ya no podemos seguir tolerando este tipo de actitudes, porque francamente ya rayan no solo en lo ilícito, sino que una falta de empatía, de solidaridad con el entorno cuando vemos que entramos a semanas negras, que nosotros queremos hacernos parte, y ojalá que tenga todo el peso y el rigor de la ley, y además el repudio social. Esto no es para estar celebrando ni festejando. Alcalde y alcaldes, porque le voy a hacer esta misma pregunta a los dos, aprovechando que son de sectores políticos distintos, para ver si es que también hay aquí un acuerdo. Porque la alcaldesa Matei, con quien conversábamos recién, dice, aquí hay dos problemas. Uno es que efectivamente hay responsables, pero otra parte decía, tenemos jueces que son extremadamente garantistas. Entonces no sirve de nada que lleguen y la ley permita que estas personas queden sueltas. ¿Usted cree que ahí también hay algún ajuste que hacer? Parto con usted, alcalde Alessandri, y luego escuchamos al alcalde Tamayo. Efectivamente, es cosa de revisar, Humberto, los fallos. Aquí son los mismos antecedentes, la misma violación al artículo 318 del Código Penal, el mismo ingreso al edificio, y según el juzgado donde caiga, en la sanción. Aquí se decretó, y el séptimo tiene un historial también en esto. Ahí están los fallos que a registro. Y frente a eso, más que pelear con los jueces que podemos tener visiones distintas, es que se den cuenta del contexto. Uno tiene que fallar de acuerdo a la realidad en que está viviendo. Y hoy día, en tiempos de pandemia, personas que además son reincidentes, o sea, eso agrava la falta. Mayores de edad que tienen cabal conocimiento, como ellos mismos lo dicen cuando fueron entrevistados por medios de prensa. Ellos sabían perfectamente que su actitud temeraria era ilegal, que ponía en riesgo a la comunidad. Lo voy a interrumpir y les aviso también, porque en cualquier momento vamos a tener que interrumpir para ir con el balance y luego escuchar también las declaraciones del doctor Bernucci, que son importantísimas, sobre todo el día de hoy. Alcalde Tamayo, ¿pasa lo mismo en su comuna? Y si está de acuerdo también con que hay jueces garantistas. Me detengo un breve momento a contar que hay un elemento previo a la discusión de seguridad que está hablando el doctor Bernucci, que tiene que ver con la demora, la lentitud en los resultados del COVID. Por eso puede haber que no se explica por qué sigue creciendo, y a pesar de estar en cuarentena, muchas comunas no hay ningún resultado positivo. Hoy día vecinos de Cerro Navia esperan 15 días, 15,
el resultado de su PCR. O sea, cuando ¿qué ya no utilidad contagian. tiene? Cuando ya no contagian, les entonces, entregan el resultado. Entonces es tan tardío. Nosotros le pedimos al Ministerio de Salud, puedes tener laboratorios para el análisis de las muestras a nivel comunal, silencio. Entonces, si no mejoramos el sistema de análisis de las muestras que estamos tomando, finalmente no tienen sentido y estas personas siguieron contaminando por tener esa sensación de seguridad falsa. En torno al tema de seguridad, bueno, algo que mantiene el Estado de Derecho y la independencia de poderes. Hoy día los tribunales aplican la legislación vigente, lo que corresponde, por tanto, si queremos endurecer las penas y queremos establecer sanciones severas, tiene que haber una modificación legislativa. Los jueces finalmente aplican la legislación que les corresponde. Pero lo que dice el alcalde Alessandri es que la aplican de manera distinta. ¿Cómo puede ser que un juez en un tribunal considere que esa manera de actuar es legítima, es legal, y otro juez de manera distinta? ¿Cómo puede quedar tan al criterio de un juez? Pareciera muy poco objetivo esto. Sí, claro, porque finalmente, según las palabras del alcalde Alessandri, esto fue un tema de procedimiento. El procedimiento no estaría cabalmente aplicado. Lo que correspondía, según el análisis del juez, sería haberse contactado previamente con una orden del fiscal para poder hacer ingreso. Cosa que en el mundo real es bastante difícil porque son hechos que ocurren en el instante. Uno no puede estar esperando horas de contactarse para poder proceder. El fiscal se le van todos los invitados a la fiesta. Claro. Claro, no tiene ningún sentido. Es un delito flagrante. Uno llama al sentido común en estos casos y lo que se requiere es darse cuenta, y yo en eso sí hago el punto con el alcalde y lo comparto. Hoy día es una situación límite, hoy día se requiere de verdad tomar resguardo. Nosotros seguimos viendo en nuestras poblaciones cómo los carretes se hacen en el espacio público y Carabineros pasa, cuando llega a pasar, y los ve y se va. O sea, ni siquiera le llama la atención, ni siquiera le dice, oiga, váyanse para la casa. Entonces, hoy día, de verdad, una cuarentena resulta cuando hay una cultura basada en el apego a las normas y a las instrucciones de parte de la ciudadanía, y eso parece no está ocurriendo. Segundo, cuando hay capacidad fiscalizadora, cuando hay fuerza pública para contener estas acciones disonantes. Porque yo tengo muchos vecinos que tienen que irse a poner a la cola, que tienen que hacer algo para poder ganar, porque todo avanza en cámara lenta. Las cajas de mercadería del gobierno en cámara lenta nos están llegando de a 500, de 1000 en el mejor de los casos para repartir, y tengo más de 38.000 hogares urgentes en requerimiento. Entonces, como esto va avanzando lentamente y no tenemos ni la cultura ni la fuerza pública para someter a esto, estamos en una situación bastante complicada, porque la cuarentena parece ser que no resulta. ¿Alcalde? No resulta cuando no se han tomado todas estas medidas previas. Sí, yo quería conversar sobre la denuncia que usted hace que los PCR le estaban llegando 15 días después con el doctor Bernucci. ¿Tiene sentido un test de PCR entregado 15 días después de la toma de muestras? Bueno, sí y no. Mira, yo quería hacer una precisión referente a lo que decía el alcalde, porque he escuchado a varias autoridades un poco caricaturizar, digamos, el accionar sobre cómo se puede controlar la cuarentena. Efectivamente, aquí no hay 5 millones de carabineros y tampoco hay, digamos, recursos humanos suficientes para poner un carabinero en cada esquina, pero sí podemos poner, digamos, un carabinero por lo menos a controlar en Vicuña Maquena, podemos poner otro en la Alameda, podemos poner un par de carabineros también en Cerro Navia, qué sé yo, en Cerro Navia, digamos, lo que quiero decir es que cuando la autoridad, doctor, quiere controlar, sí, un ejemplo nomás. Usted, doctor, circula todos los días, yo también, el Toti también. A mí no me han controlado nunca, ¿a ti? Tampoco. He visto controlando, pero nunca me han controlado. No, a mí en la primera cuarentena a mí me controlaban 2 veces al día porque tenía que pasar, llegar a Santiago Centro, digamos, y efectivamente había control, pero en esta cuarentena efectivamente yo que paso por 4 o 5 comunas no ha habido ningún control. Entonces efectivamente no podemos poner un carabinero en cada puerta, no podemos poner un carabinero en cada esquina, pero Santiago tiene 4 o 5 arterias que por lo menos se mueve, digamos, un 60% de los autos. Entonces efectivamente acá no ha habido, digamos, un control. Ahora, ese control yo personalmente no sé por qué no ha habido porque no hay la intención de controlar, porque se quiere permitir que las personas que se tengan que mover se muevan, pero efectivamente no esperemos ver resultados de la cuarentena si efectivamente tampoco estamos aplicando los controles necesarios para que haya ese resultado. Claro, y no solo los controles necesarios, sino que también un punto importante, el tipo de fiscalización. Porque el ministro Blumel plantea que hay 14.800 efectivos para la región metropolitana. ¿Dónde están esos 14.800? Porque, ojo, aunque nos pongan un equipo, uno de 5 funcionarios,
para todas las comunas te sobran un montón, pero ni siquiera tenemos ese equipo haciendo un control que fuese, para ir marcando presencia, para ir dando esta señal de que no... Si sales sin tu salvoconducto, sin tu permiso, te va a pasar algo, pero finalmente, al igual como pasa en el caso del alcalde Alessandri en estas fiestas, queda la sensación a la opinión pública de que no pasa nada. Alcalde Tamayo, es que eso es muy importante, porque, por ejemplo... No hay ninguno, eso me gustaría precisar, en Cerro Navia no hay ningún según el alcalde no hay ni uno, no hay controles. Ninguno. Ahora, ninguno, o sea... No, parece una exageración y estoy seguro que ustedes deben pensar que el alcalde está haciendo una caricatura de esto y no es así. Sí, los días, el fin de semana, en la noche, ninguno. Si ustedes pasan hoy día, yo recorrí desde temprano a la comuna, no hay un puesto de control vehicular, uno. Alcalde Tamayo, no hay pero supongamos que no solo uno, sino que hay 10 de un día para otro. Y usted dice, bueno, estamos cubiertos. Pero también, recogiendo lo que dice el doctor Bernucci y el mismo alcalde Alessandri, ¿de qué nos sirve, como ejemplo, si es que están zafando 100 personas que van a una fiesta y van a irse presos porque los paran a alguien en la calle para ver si está bien movilizado o no? La verdad es que aquí el ejemplo, la ponderación que uno hace es, si salva a alguien que está organizando una fiesta y se va para la casa, da lo mismo que me paren en la calle. Si voy a decir que voy al trabajo y se acabó. Aquí yo creo que también el control debe ser más férreo. No solamente aumentar la cantidad de controles, sino que además, ¿qué tipo de controles estamos haciendo? ¿Me equivoco? Estoy de acuerdo. Ambas cosas. Mayor fiscalización, pero además penas más severas. Alcalde Alessandri. Y un llamado a la responsabilidad. Yo comparto, tiene que haber mejor y mayor fiscalización. Hemos visto que ha bajado. En Santiago no es como Cerro Navia, hay controles, pero lógicamente podrían haber más. Pero también el llamado a la responsabilidad. Los jóvenes que por favor se abstengan de carretear. Estamos en una pandemia. Muchos de ellos acá en Santiago, seguro en Cerro Navia también, viven con los abuelos, se contagian con alguien y finalmente pueden terminar con sus abuelos fallecidos. Un llamado a la responsabilidad. El doctor Bernucci está sacando la cresta, trabajando con turnos larguísimos, toda la primera línea de salud, nuestros consultorios. Entonces, también un llamado a la empatía a los jóvenes, que ellos son el grupo etario que más ha vulnerado los toques de queda. Entonces, doctor también Bernucci, un llamado a la responsabilidad y a los padres de sus jóvenes. Yo quiero preguntarle al doctor Bernucci justamente eso que dice el alcalde. Ustedes están sacando la mugre, lo vemos ahí, usted está en el hospital, está con todos sus elementos de protección personal. ¿Y qué le pasa cuando ve que hay una fiesta y que más encima los que fueron a la fiesta están libres en su casa y no van a tener ningún castigo? Sí, mira, yo creo que aquí el esfuerzo no es solamente de los médicos, sino de todo el equipo de salud y obviamente todas las personas que están involucradas. Sí, a eso me refería. Sí, enfermeros, TENS. Nosotros muchas veces decimos el equipo médico y está mal dicho, es el equipo de salud. Exactamente, sí, solamente para que nos acordamos de todo, pero en general yo creo que, mira, yo creo que también yo me considero, digamos, que soy parte de la comunicación, digamos, de este asunto. Y efectivamente, yo creo que todos aquí no tenemos que apuntar con el dedo, digamos, y aquí todos nos tenemos que hacer partícipes, pero también responsables. Y efectivamente, cuando hay personas que no cumplen la cuarentena, digamos, sea por la razón de una fiesta o sea por la razón que sea, yo creo que efectivamente ahí todos tenemos que mejorar la comunicación para poder transmitir, digamos, el sentido de urgencia que está. Muchas veces a nosotros el colegio se nos tildó de alarmistas, incluso a veces se dijo que éramos agoreros de la muerte, ¿no es cierto? Pero efectivamente lo que nosotros intentamos hacer desde el día 1 a través de los medios de comunicación y que ustedes nos dan la oportunidad es poder transmitir este sentido de urgencia, de que este asunto no es un juego. En el fondo llevamos ya casi, superamos los 1000 fallecidos y efectivamente es un número que impresiona. La alcaldesa decía que llevamos pocos muertos y que eso ha sido positivo, pero en realidad llevamos pocos muertos y el alcalde Tamayo aquí me puede decir como salubrista, llevamos pocos muertos porque el virus todavía, nuestra población infectada, afortunadamente solamente el 15% de los infectados son adultos mayores. Cuando en nuestro país se infectan los adultos mayores, las tasas de mortalidad van a elevarse muchísimo. Entonces, efectivamente, tenemos que cumplir y yo creo que ahí, más que apuntar con el dedo, tenemos que tratar de transmitir el real problema que está sucediendo. Ahí hay algo grave, complemento, doctor Bernucci, lo complemento muy breve. Efectivamente, en el mundo, para poder comparar países, en su sistema de salud se ocupa la mortalidad infantil
o materna. Eso demuestra la robustez que tiene un sistema de salud. Yo creo que en este caso y en esta pandemia pasa algo semejante. Nuestra red asistencial logra dar un soporte impactante en el ámbito público-privado, coordinado, con la centralización de camas críticas, pero eso tiene un tope, eso no es infinito. Y hoy día, con el colapso de los sistemas de salud a nivel nacional, lo que va a significar es la imposibilidad de mantener esos niveles de mortalidad y van a ir solo aumentando. Entonces, el llamado de verdad, estamos en una situación crítica, y si no tomamos real valor a esto, de verdad, yo me saco el sombrero por los funcionarios de salud, por los equipos, yo soy kinesiólogo, los kines de enfermedad respiratoria, los intensivistas que se han sacado, créeme, la mugre para poder ayudar a nuestra gente, pero también con los funcionarios municipales y funcionarios públicos, que estamos en una estrategia súper difícil de poder llegar a todos los hogares que más lo requieran con cajas de mercadería, y ha sido extenuante, de verdad extenuante. Entonces, creemos que si nos coordinamos todos, si tomamos las precauciones, ojo, yo me podría como alcalde de oposición perder minutos criticando lo que no se hizo, pero hoy día tenemos que ir avanzando hacia adelante e ir construyendo un relato de seguridad. Necesitamos que cada ciudadano que pueda quedarse en la casa, se quede en la casa. ¿Sí? Es así. Yo sé que es fácil decirlo cuando quizás esté el refrigerador con comida y cuando no hay que comer, cuando está la amenaza de echarte de la casa por no tener el arriendo, cuando empieza a hacer frío. Entonces, hay tantos factores que comiencen a interactuar. Pero hoy día yo de verdad llamo al Ejecutivo, al Gobierno, al Presidente, que tiene la iniciativa, al legislador, a que actúen de buena fe y de verdad puedan inyectar recursos sustantivos. Hoy día se requiere dar una señal clara de que todos los hogares más humildes van a tener los resguardos económicos para poder quedarse en la casa. Y hasta el día de hoy no se han dado esas señales. Necesitamos resolver eso luego, hay que actuar con oportunidad, no podemos perder más tiempo. Es el deber de las autoridades establecer y asegurar las condiciones para que la gente pueda hacer cuarentena. Y es deber de nosotros cumplir la cuarentena cuando tenemos esas condiciones. Como dice el alcalde, si uno no tiene que comer, ¿cómo le vamos a pedir que cumpla la cuarentena? Y solo hacer una apreciación. Decimos que son pocos los fallecidos, pero son 1000. Y son pocos cuando es un número, pero cuando uno de esos fallecidos es tu papá, cambia la cosa. Cuando es tu abuelito, cuando es tu tío. Entonces, independiente de que sean 1000 o ojalá no lleguemos a las cifras que tenían en Europa o en Estados Unidos, eran muertes evitables. Y cuando es de tu familia, esa muerte evitable duele de manera irreparable. Y déjame decir otra cosa, porque aquí el sistema o las cifras no son engañosas, pero sí son frágiles, porque esto se ha dado mayoritariamente porque los que han hecho la pega, los que se han cuidado más que cualquier persona, mientras vemos lamentablemente imágenes en vivo del centro de Santiago, o sea,